Queridos amigos de Emprenduro, gracias por acompañarnos otra vez en una emisión más de este gran programa que nos gusta tanto y que además se ha convertido de alguna forma en una red en la que muchos emprendedores regionales se atreven a dejar sus datos precisamente para que logremos hacer la sinergia que necesitamos para que a todos nuestros pequeños emprendimientos o grandes emprendimientos nos vaya muy bien. Hoy tenemos la visita de un gran amigo, un ser humano sumamente especial, noble, trabajador, inteligente, que se llama Rodolfo Haro y que ha emprendido en muchas aristas de la cultura, del arte, hoy del tema del Sotol con un gran festival regional. Rodolfo Haro, ¿cómo estás? Gracias. Muchas gracias, Aquiles, gracias de verdad a ti y a toda tu audiencia por aceptarme y por invitarme a este espacio que sin lugar a duda pues tiene esa gran virtud de poder acercar a todo aquel que de pronto estas pequeñas ocurrencias se convierten en grandes negocios. Así es, Rodolfo, sin duda todos hemos tenido sueños y esos sueños a veces se materializan y a veces no, a veces nos va muy mal y esas experiencias nos ayudan de alguna forma a recomenzar y es importante aprender a recomenzar, aprender a levantarte, ¿no? Sí. Aprender que las malas no son eternas, como tampoco las buenas, que esa es una realidad lamentable. Sí. A veces uno quisiera vivir en la cúspide todo el tiempo, experimentar el éxito por un largo periodo de tiempo y resulta que no, que hay que construirlo todos los días. Así es. A mí me gustaría mucho, digo, de entrada gracias por estar aquí, sabes que te considero un gran amigo. Igualmente. Te aprecio mucho, pero además creo que tu vida ha sido bien interesante, Rodolfo. Sí. Me gustaría conocer un poco de ti antes de entrar en materia para saber qué es lo que estás haciendo hoy y cómo es que llegaste a este punto en el que estás. Fíjate, cuéntame de tu niñez. Uno de los, antes de llegar a la niñez, comentarte que uno de los trabajos más importantes, si no es el único trabajo que uno tiene que hacer en esta vida, es en sí mismo. Y tú no te das cuenta hasta que ya tienes una edad y creces y entonces empiezas a entender cómo tu vida va hilada, ¿no? ¿Por qué saltaste de un lugar a otro? ¿Por qué se acabó un proyecto? ¿Por qué inició otro? Y todo lo que nosotros en este momento deseemos se va a cumplir. Quizá, como tú dices, no durará tanto como aquel cuento que dice que un rey le pide a los, no sé si lo conoces, a sus súbditos que le den el mejor mensaje que les puedan a él transmitir. Entonces, pues agarra a los sabios, a los filósofos, a los médicos, a todos, y nadie le da, no le gustaba ningún mensaje. Y el más humilde del reino le dice, yo mero, nomás que usted no puede leerlo hasta que esté en una situación muy complicada y muy difícil. Si acepta el reto, va. El rey acepta y se lo guarda en un anillo, este pedacito donde venía escrito ese mensaje. Y en alguna ocasión estaban en una batalla con todo su ejército rodeados ya los iban a aniquilar al rey y a todos sus soldados. Y se acordó y abrió ese papelito. Dice, esto también pasará. Y de repente se disiparon todos los ejércitos, se fueron. Y regresaron ilesos, sin daños y todo, hicieron una fiesta, le mandaron a hablar obviamente a aquel que escribió este papelito. Y le dice, vuélvalo a leer. Así entre tanta fiesta, también vuélvalo a leer. También vuélvalo a leer, porque esto también va a pasar. Es lo que tú decías ahora. Entonces vamos hilando este tema. Desde mi infancia yo fui muy inquieto, muy inquieto. Recuerdo que yo vivía allá en Gómez Palacio, donde ahora es Martins, antes era un terreno muy grande donde se instalaban los circos. Y desde muy chiquito, yo vivía a unas cuadras, ya sabía cuándo iba a llegar un circo. Entonces empezaba yo dejaba a mis amigos y me iba a ayudar a poner las carpas y todo esto. O sea, nos pagaban con boletos. Ya por apoyarlos sí, en el montaje. Me gustaba mucho el olor a serrín con todo el derivado de la defecación del estiércol del elefante, exacto. Pues es un olor muy extraño. Oye, debe ser atípico que alguien conozca ese olor. Sí, claro. O sea, ya claro. No es... Los circos, para empezar, ya no tienen animales para empezar. Entonces, eso que te tocó a ti... Sí, es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, yo me la pasaba con los boletos que me pagaban, yo me la pasaba en el circo, ¿no? Mi mamá una vez me sacó como a las 10 de la noche de ahí, pues estaba yo en las gradas viendo, o sea, ya me las sabía las funciones y todo. Incluso algún tipo que estaba medio locochón decía que él era el dueño y me decía, no, vámonos, vete con nosotros al circo. Y yo estuve como a punto de dudarlo, fíjate. Yo, a lo mejor tendría unos 7 años. Eran otros tiempos, andábamos más libres los chavos, ¿no? Sí, claro. Después vino... también otra de las cosas muy interesantes, mi mamá era muy religiosa, es todavía.
Entonces yo le acompañaba a todas las misas y tenía sus misales, ¿no? Mensuales. Entonces yo me aprendía las misas. Entonces yo hacía en una habitación de servicio que teníamos ahí en la casa, invitaba a todos mis amigos chiquitos y los sentaba, fíjate, hasta eso me hacía en casa. Y les daba la misa. Y les daba de comulgar, les daba de comulgar con pan Bimbo. No, pero todos, ya no me puedo ir, no, espérese. Estamos en misa. Yo creo que desde ahí No hable. venía mi vocación de comunicar, ¿no? Ajá, sí, por supuesto, comunicar. claro. Oye, y de actuar también, Y de actuar. que platicaremos de eso también. Sí, a partir de ahí, pues me vino una inquietud muy grande digo, no entendía esas actitudes que yo tenía de pronto, pero a los 14 años, mi mamá tenía también unas compañeras de ella que eran damas voluntarias del hospital universitario, cubrían cuentas de la gente que no podía pagar. Y entonces el doctor Garibay, que era un gran director y promotor del teatro, con el que después trabajé, él le vendía las funciones a las instituciones. Alfonso Garibay. Que un teatro aquí sí, lleva su nombre. Lleva su nombre, precisamente en el que tanto dedicó tantos años. Y el doctor les vende a mi mamá y a sus amigas una función para que ellas le saquen dinero a los boletos, venden los boletos, ¿no? Y mi mamá se quedó con los boletos, me dijo, vete con tus amigos al teatro en la tarde, ahí antes era Mairán, y ahí vamos, ¿no? Se abre el telón, qué cosa, dije, me quedé impresionado, mis amigos obviamente a los 5 minutos se fueron, ahí me dejaron. Esa obra duró un par de meses más y no falté ninguna de las 2 funciones diarias. Y en una ocasión se abrió el telón y pues yo creo que les llamaba mucho la atención yo y me dedicaron a una función. Y después me preguntan por qué. Le dije, es que me impactó asomarme y ver que los que eran novios no eran novios, que las paredes eran de cartón. O sea, ese engaño tan grande que tiene el teatro, esa manera de cambiarte una realidad, ¿no? Por otra. Me parece genial. Pues dediqué muchos años en el teatro. Obviamente, a los 14 años yo leía ya muchos Shakespeare, leía muchas cosas. Y ya tenía un bagaje intelectual importante que me permitió llegar a los medios, primero con un programa de revista, como Al Ramones, como estos ahora, y después con un programa de noticieros y programas políticos. Eso me enganchó hacia la parte también política, y después trabajé en la administración pública. Fui secretario de 3 gobernadores, me tocó la fortuna de estar con 3 gobernadores, y pues fueron 9 años de estar en la parte pública. Después regreso a la privada con el Sotol, que ya sabemos, y pues bien, muy contento de tantos contrastes, pero siempre con muchas ganas de empezar otro ciclo. Creo que mi vida ha sido muy cíclica, a diferencia de, por ejemplo, mi hermano, que tiene toda su vida en el banco, en Banamex. Ha sido muy de ciclos de 4 o 5 años. Y no porque los abandones, simplemente se empiezan a caer, y al principio pues sí te agüitas, te entristeces, sí, como tú decías antes, ¿no? Sí. Pero también te das cuenta que esa te da, hay que tener siempre la maleta lista para, en caso de que se termine para algo. Para emprender pues, el camino, sí, y tener otro camino. La fuerza y la voluntad de saber que siempre va a ser algo mejor. Vas con más experiencia, entonces imagínate que eso... Tienes que... Eso te va a ayudar a abrir mejor, a hacer mejor las cosas. Oye, Fofo, quiero platicar un poco de tus inicios profesionales, pero antes quisiera platicar rápido de este libro. Lo vamos a abordar más adelante, pero me llama mucho la atención que escribiste esta novela extraordinaria que se llama La muerte del dragón. Cuéntame un poco de ella y de dónde la podemos encontrar, de cómo la puede localizar la gente, porque la verdad es que está muy bonita. Es una historia que seguramente te motivó a escribir esto, también parte de lo que has vivido tú. Sí, fíjate que todo fue a través de un sueño. Yo estaba dormido y de repente empecé a soñar con un príncipe con una princesa y con un dragón. Entonces me llamó mucho la atención porque, digo, los sueños, ya ves que, sobre todo cuando son lúcidos, te quedas como pensando, a ver, ¿por qué? ¿Qué vi que me llevó a esto, no? Y me puse a googlear y salió un cuento que se llama el dragón y la princesa, que es exactamente lo que yo soñé. Qué curioso, ¿no? El escritor de 1940 la publicó, es un cuento infantil y tenía que ver todo.
Entonces me doy cuenta que la simbología que trae esa historia tiene mucho que ver con el sueño que yo tenía. Me pongo en la computadora y eran como las 8 de la mañana, me iba a ir al gimnasio, o 7. Y me puse así como estás tú en tu laptop y no paré. De repente eran las 10 de la noche y no paraba de escribir. Entonces me dormía y al día siguiente igual. Así fueron un par de semanas y todo canalizado a través de sueños. Todos los días soñaba lo que mañana iba a escribir. Realmente cuando lo revisé, había partes que nunca ni me imaginé haberlas escrito yo. Y la parte también más importante es que todo tiene mucho que ver con el estar atrapado en tus propios miedos, ¿no? Que finalmente el ego, que es el del dragón, de alguna manera nos mantiene pues con mucho miedo para poder emprender. Aquellos que emprenden y que se atreven a hacer las cosas sabiendo que alguna vez no les fue bien, también como tu libro, el del fracaso, que es buenísimo también. Gracias. Es esta parte, ¿no? de enfrentarte a tus propios miedos y salir adelante. Es un personaje que se queda atrapado en una cueva y se le aparece una princesa en esta novela, pero que su alma, en realidad es su alma, es parte de sí. Entonces, los diálogos... No lo estás spoileando, ¿va? Pues más o menos, no, ya. hasta ahí, no compran. Vas a contar Pero todo. es un libro, además de superación personal, es un libro profundamente espiritual que pretende acercarte a ti mismo y saber que, lo te decía antes, el principal trabajo que uno debe realizar es en sí mismo. Creo que es el único. Lo demás, pues te puedes emplear, puedes emprender, puedes equivocarte y salir. Pero el trabajo que hagas en ti mismo definitivamente va a redundar no solamente en ti, sino en todos tu familia, todo amigos, lo que te rodea. Todo lo que te rodea, ¿no? Y eso es lo Oye, más Fofo, importante. ¿dónde se puede conseguir el libro? El libro se encuentra en Amazon, La muerte del dragón. Soy Rodolfo Aropámanes y es una novela corta que les invito de verdad a adentrarse en ella y ya verán qué emoción. Pueden encontrarlo impreso o pueden encontrarlo digital. Digital, así es. Cualquiera de los dos formatos. Pronto estaremos haciendo una presentación ya aquí en la ciudad de Torreón, pero por lo pronto lo podemos encontrar en Amazon. Qué bueno que la gente pudiera leerlo. La verdad es que es un extraordinario. Yo tengo la referencia desde que Fofo me lo platicó. Estábamos en un café aquí en la región, Sí. una cadena. Además es regional esta cadena. Sí. Entonces, estos negocios exitosos regionales, sí. ¿no? Entonces, estábamos en Kingsgan, se llama Kingans. Kingans. Y estábamos en Kingans y Rodolfo empieza a platicar de la historia y la verdad es que me llamó mucho la atención y sí, es una gran historia, ojalá que la puedan leer. La vamos a volver a anunciar en el transcurso del programa, pero de entrada es bueno que sepan ya que la pueden conseguir en Amazon. Fofo, platícame de tus primeros años. Ya me platicaste de que pues tenías esta vocación actoral que descubriste quizá cuando te aprendías la misa. Pero, ¿cómo fue tu primer contacto con el escenario? Fíjate que a partir de ahí, como te platicaba, cuando me dediqué a la función, el elenco de esta obra, estaba la señora Consuelo González Garza, la señora Chelo, que a la postre se haría mi socia, mi amiga, mi madre, mi mentora. Y ella me invita a trabajar en su taller. Me dice, bueno, pues si tanto que te gusta, pues me vio alguna posibilidad física, a lo mejor pues, estaba muy chavo, dije, pues, tengo un taller, vente con nosotros. Y me integro, pero no tenía ni 2 días cuando estaban ensayando ya una obra que se llamaba Los Albañiles de Vicente Leñero, Alfonso Esquivel. Desafortunadamente todos los que te estoy hablando ya no están con nosotros en este plano terrenal. ¿Tú crees que te haya tocado ser de forma quizá somera y sin pretender, precisamente hablando del ego, sin pretender elogiar de más tu trayectoria, que haya sido alguno de los precursores de esa primera etapa del teatro en la comarca lagunera? Sí, fíjate que bueno, ya venía una historia muy grande. ¿Quiénes eran tus referentes a nivel regional? Bueno, a nivel regional en ese momento estaba dirigiendo Jorge Méndez, Rogelio Luébano, Alfonso Esquivel, Alfonso López Vargas, doctor Alfonso Garibay, había muchísimos, Consuelo González Garza, yo después dirigí, Tony Valquier, ¿te acuerdas de Tony Valquier? Sí. Tony Valquier. Estás hablando de puro cuarto bate del teatro. Así es. Sí, en aquel tiempo realmente éramos
casi los mismos, pero sin lugar a duda había que ponderar que la historia del teatro también tiene que ver con el teatro universitario. Aquellos encuentros de teatro que se hacían, que seguramente se hacen ahora todavía, de la marca refresquera, donde eran, no sé, a lo mejor 20, 30 obras, y era un selectivo para el estatal, el estatal era un selectivo para la zona noroeste, y luego ya te ibas a la nacional. Nosotros con La Muerte de un Viajante logramos ir allá a Guadalajara a un encuentro nacional de teatro, donde yo tuve el reconocimiento como actor, como el mejor actor con La Muerte de un Viajante. En aquel tiempo fue un reconocimiento público ahí que me llenó de mucho orgullo. Era un elencazo. En aquel tiempo las obras en Torreón duraban 6 meses por lo menos de temporada exitosa, diario, y eran 6 a 8 meses de ensayo, a veces hasta un año, ¿no? Entonces, realmente era un tiempo, me tocó un tiempo muy glorioso, con grandes actores laguneros, que te digo que ya muchos ya no están, pero que compartí esta gran experiencia de gente muy profesional y con mucho talento, muchísimo talento. Y aprendí, fui creciendo y como esponja absorbiendo todos estos conocimientos y que me llevaron a tener yo me reunía con amigos que me llevaban 15, 20 años, pero todos poetas, escritores, o sea, es un círculo cultural muy interesante, mis amistades en aquel tiempo. Yo a lo mejor era el chavito, pero obviamente hablaban de una película y o sea, me estaba yo pendiente. Claro. Entre ellos venía mucho a Torreón Paco Ignacio Taibo II y el papá Paco Ignacio Taibo. Entonces todo era hablar de literatura, de teatro, de cine, de pintura. Y quizá con la administración pública, cuando estuve en el gobierno del estado como funcionario, me quise olvidar de esa parte, pero es imposible, la llevas contigo, ¿no? La cultura, cuando tienes un acercamiento de esta forma, siempre va a estar contigo, siempre te va a acompañar. Hoy te hace falta el escenario, ¿no? Sí. Es decir, se extraña demasiado. Sí, llega un momento en el que tengas la edad que tengas, haber pisado las tablas, te lleva otra vez a esa necesidad de volver a subir a un escenario. Fíjate que me voy a escuchar muy romántico, pero vuelvo a sentir esa adrenalina cuando estoy en bambalinas, tras bambalinas, ese olor de las cuerdas con la madera y con la tierra, con el polvo, con lo antiguo, es una adrenalina muy fuerte. Como actor, sí, pues sales a escena y haz de cuenta que eres otra persona. Te transformas. Pero después de La Muerte de un Viajante, que me costó mucho trabajo esa obra, ese personaje, ya no me costaba mucho trabajo. Me empecé a perderle mucho el reto y el cariño por los trabajos que hice después y me dediqué mejor a dirigir. Dirigí otras 10 obras de teatro, de las cuales yo siempre fui antojado en géneros. O sea, no era ni muy profundo, alguna vez lo fui muy profundo y fui criticado por eso, y alguna vez fui muy a la comedia, también fui criticado por eso. Entonces, tú sabes que de todos modos, nunca le vas a dar gusto a la gente. Pero muy contento porque hacía lo que yo quería. Sí, fíjate. claado. Y a veces... que al final de eso se trata, claro, de hacer lo que uno quiere. Fíjate que logré una cosa muy interesante. Aquí, antes de que estuviera el Teatro Nazas, estaba nada más el teatro Garibay y el Teatro Martínez. Y en esos teatros yo tenía una obra que yo actuaba y en la otra la dirigía. Y estaban al mismo tiempo en las temporadas. Entonces me llama mucho la atención que mi carro estaba en prenda porque yo era el productor. Pero era la única manera de poder hacer las cosas, que tú fueras el director, productor, y a veces todavía. A veces todavía. Como las de Juan Orol. Sí, exactamente. Así es. Pero pues muy contento de podernos atrever a hacer lo que nos gustaba y el resultado siempre era muy positivo. Oye, ahorita que dijiste este tema del automóvil, digo, parece un chiste, pero muy pocas personas están dispuestas a dejarlo todo cuando tienes realmente un sueño, cuando tienes la sensación de que necesitas esto para vivir. Y hay gente a la que no le gusta arriesgar. Y hablando de esto, en este programa dedicado al emprendimiento, pues es que al final una carrera es un emprendimiento, un sueño es un emprendimiento, una obra de teatro es un emprendimiento. A pesar de que no te dediques plenamente o toda tu vida a esto, cada determinado tiempo la vida te pone otra vez en esa necesidad de emprender, en esa dinámica de experimentar algo nuevo. Y esto de lo que hablas, pues habla precisamente o refiere precisamente a lo dispuesto que estabas tú a que los sueños se materialicen. Sí, claro. Y yo creo que hasta la fecha, mira,
tú puedes ver en YouTube, en la plataforma, pues todos aquellos que más que soñar se decidieron hacer algo que los demás no creían, ¿no? Y ahora son exitosos y son millonarios. ¿Por qué? Porque se atrevieron a hacerlo. Creo que el emprendimiento ahora, creo que se ha definido de muchas formas. A lo mejor que pongan un negocio de gorditas o que pongas tal establecimiento. Yo creo que cualquier cosa que tú hagas, independientemente que montes un negocio, algo que emplees en tu vida como una actitud de vida, es un emprendimiento. Así es, totalmente. ¿Verdad? Entonces, yo sí invito a la gente a que este libro que escribí era un sueño también, una promesa que me hice de niño, porque alguna vez de niño recuerdo yo me soñaba de muchas formas, ¿no? Pero en algunas me soñaba como escritor. Y ahí está. Y ahí está, mira, estoy lo cumpliendo lograste, una promesa. exactamente, una promesa. Y eso hay que cumplírselos ahora en la edad adulta, decir, a ver, voltea para atrás, ¿qué te impidió no hacer lo que tú querías hacer? Pues deja todo, a lo mejor tus hijos ya crecen, como en el caso de los míos, ya están grandes, ya uno vive en Monterrey, el otro en San Antonio, yo ya vivo solo, soltero, no por decisión, sino por condición. No, en estos momentos no, pero no tengo, no tengo un compromiso en estos momentos que me impida o que me evada un antojo de decir, pues vámonos a filmar o vámonos a grabar. De hacer lo que quieras hacer. Claro. De hacer lo que quieras hacer. O sea, llega, y qué rico también. Creo que a pesar de los compromisos, a pesar de que en algún momento los sueños se tengan que poner en pausa, en hold, creo que la parte más significativa del ser humano es que logre mantener el enfoque a pesar de que la vida en ese momento no se lo esté ofreciendo. En eso también versa un poco el libro, porque viene también a partir de una experiencia espiritual muy fuerte que yo tuve hace 10 años. Tuve una depresión muy, muy fuerte, muy aguda, de la cual pues todos hemos estado. El tema del abandono a veces es terrible cuando lo que tú pretendías era tener una familia, ¿no? Y fueron años de búsqueda. Busqué en la Iglesia Católica, busqué con brujos, adivinos, gurús, etcétera, hasta que di con una medicina espiritual, primero la ayahuasca y después el sapo. Y eso me aventó un clavado en mi interior, me hizo que realmente estuviera una conciencia plena de lo que yo había vivido, de lo que estoy viviendo, de lo que yo pretendía vivir. Me hizo entender que pues, no hay culpables, ni responsables, ni víctimas. Aquí lo único que hay es una experiencia, un juego. La vida es un juego al que venimos a participar. Creo que de todo el tablero este es el más difícil, pero pues es para puro valiente, para puro emprendedor valiente, y hay que entenderlo de esa forma, y empezar a aceptar que tu realidad a lo mejor la puedes ver de una manera, pero puede estar peor. Entonces, sí, siempre me agradeciendo lo que hay. Así es, que es una parte importante. Hay mucha gente que lo escribe respecto de eso, que puedes estar con una zozobra o con una angustia o experimentando una sensación por algo que presente no lo tienes, que estás futureando y estás olvidándote de vivir esta parte que puede ser uno de los mejores momentos de tu vida. Así también. es. O sea, y tú no lo disfrutas. No porque estás o enganchado al pasado o pensando en lo que puede llegar a pasar. Y que no ha pasado y que en la mayoría de los casos ni pasa. Ni pasa, exactamente. Oye, Fofo, sí. Termina esta etapa, digamos, del teatro que nunca has abandonado de cierta forma. Digo, mañana podríamos hacer una obra de teatro. Claro, ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Claro. Eres actor, eres director, conoces del tema. Y aparte, pues estamos locos, de cierta forma. Y nos gusta, y hacemos lo que queremos. Nos gusta experimentar y todo el tiempo estamos empecinados en ser felices, que ese es un tema fundamental. Absoluto. Empecinados en ser felices. Absoluto. En este tema, ¿cómo es que te vinculas a la televisión? Fíjate que me invitan a hacer Moni Monroy, y en aquel tiempo empezó un programa en Telecable, ¿te acuerdas de Telecable? Sí, claro, pues ahí trabajamos la mayoría de los laguneros. Y mucho talento lagunero que ahora ustedes ven en los diferentes medios, pues por ahí pasamos todos. Así es, y unos ya se fueron también. Así es. Y me invita a hacer una cápsula precisamente de teatro. La hago con Erika de la Peña, que es una gran amiga, queridísima amiga.
Y entre ambos empezamos a hacer ella era camarógrafa. Y yo era no me digas. Es que estudió en el ICITAC, estudió comunicación. El ICITAC. Entonces ella traía la cámara y yo era el conductor. Tú eras el conductor. Entonces me decían, íbamos a las obras de teatro que venían los actores famosones. Mira, me decían, pues, ¿qué onda con este güey, va? O sea, traía a la chava con la cámara, de esas camarotas. Sí. Y muy de las guapa, que traían Erika. Casetera, ¿no? Todavía. Sí, entonces decía que no debería ser al revés, cabrón. Ajá. Tú deberías de tener entrevistado. Pero muy padre, la pasamos muy bien. A partir de ahí me ofreció el licenciado Raúl González y Raúl González Jr. Un programa de televisión, ya para mí solo. Uh-huh. Y anduve también en programas deportivos, también tuve programas, fíjate, ahora que ya no soy tan fan de los deportes, tuve también esa posibilidad. Pero este programa, de alguna manera, invitaba gente a cantar y luego teníamos la sección del Valiente que era muy exitosa porque Ajá. contestábamos al aire. Ajá. Pero decía la gente, oye, qué padre sección. Dijo, no, es que no tenemos quien conteste. Es que ahí no había ni presupuesto ni nada. Entonces, no, se la todavía. contestaron, ¿no? Así es. Y Raúl González Jr. me abrió el Canal 5 y me invita a noticieros. Le dije, no, Raúl, ¿qué pasó? No es lo mío. No. Era, tú pensabas que no era tu perfil. No, y me negué profundamente. Dije, no. Ándale, prueba. Y me sentía acartonado. Pero aunado a esto, empezamos un programa con Abdón Garza y tu servidor, ahí, Café Político. Y ese programa sí me soltó mucho más, y a él también. Yo estudié Derecho. A pesar de que siempre me he dedicado a la comunicación, siempre yo estudié Derecho. Entonces yo tenía una formación jurídica importante que me permitía, sobre todo a los políticos y aquellos que fueran abogados, pues mantener un diálogo coherente, ¿no?, en relación a los temas jurídicos. Y eso, pues básicamente, yo empecé muy chavo. Yo entrevistaba presidentes y gobernadores y políticos pues a los 20, 21 años, 22 años. Entonces, traía todavía hasta los sacos de mi papá y la corbata chueca y todo. Me iba a dormir en las noches pensando que me iban a dar killer. Según yo, por las preguntas que hacía. Pero no, hombre, ¿y usted cómo le va a hacer por México? Porque eras demasiado rudo al preguntar no, eso. ya cuando la ves es anda, güey. O sea, antes de haber dicho, pobre cabrón. Pero eso les gustaba mucho, que estuviera chavito. Pero fíjate cómo lo que tú dices, lo que vamos recogiendo a lo largo de la experiencia es venir del teatro con un bagaje intelectual, estudiando Derecho, que se puedes complementar ya cuando estás hablando de un léxico, bueno, pues se va nutriendo. Sí, claro. Y a la hora de tú, a los 20, 22 años, estar entrevistando a un presidente de la República, o a un candidato, a presidente, o a políticos, pues se quedaban en aquel tiempo. Ahorita hay mucho talento y hay mucho brillo en muchos chavitos que, pues obviamente ya las cosas son un poco más abiertas, pero en aquel tiempo ver a un chavito como yo. Oye, en aquel tiempo y en esta región, Fofo, también, que no era realmente, para la gente que lo escuche, puede decir, bueno, ¿qué tiene de particular o qué tiene de especial? Pues la verdad es que sí tiene muchas cosas de especial. Sí. El tema es que estamos hablando de los años 80, 90. Sí. Y no sobraba en ese sentido ni talento ni recursos. Entonces, estamos hablando de una época en la que, de cierta forma, sí nos tocó ser pioneros. Sí, claro. En esa parte, aunque ya había, por supuesto, talentos. Salvador Pulido Flores. Claro. Don Alonso Gómez Uranga, exactamente. O sea, ya había referentes, ya había figuras, pero sí nos tocó una parte bien linda de los medios de comunicación. Sí. Y sobre todo que esta posibilidad que tuvo Telecable de poder ser una gran escuela y además te pagaban, fíjate. Sí, te pagaban. O sea, te pagaban poquito. Tampoco era así como para que pudieran vivir de eso. Pero mira que como si estuvieras estudiando, ¿no? Sí, así es. Era como y una región, para quienes no son de acá, pagada. De la Laguna, una región muy criticable. O sea, una sociedad muy crítica, bastante crítica. Es increíble cómo a mí me ha tocado hasta la fecha vivir la crítica fuerte, el bullying de niño, porque cuando entro al teatro sí esa es la parte padre, pero no estando en el Francés de la Laguna, en un colegio de puros hombres, y estando en el teatro, ¿no? Ya te puedes imaginar. No, diario me agarraba golpes, porque yo entendía que pues, no era una condición sexual, ¿no? Que tú te gustara el teatro, pero que tú fueras heterosexual. Pero sí era un cliché. Pero sí era un cliché muy común, fuerte. Exactamente. Muy fuerte. Después,
me aguanté y después pasaron los años y ya llegaban con las novias aquellos compañeros, ¿verdad? No, hombre, si a Fofo siempre le gustó el teatro, yo me acuerdo desde que estábamos en el francés. Y tú por dentro, a ver, güey, pues no te acuerdas cuántos madrizos te Que me estaba chingue. Y así ha sido la vida, ¿no? Mi vida ha sido parte del contenido que yo ahora subo, también viene en una parte espiritual, pues yo traté de dejar de no estar subiendo tarjetitas, sino hacerlo yo con mi voz. ¿Qué es lo que has estado haciendo también en redes sociales? En redes sociales. Ajá. Y la gente, digo, hay de todo, hay gente que le gusta, hay gente que critica, pero fíjate que hubo uno en particular muy curioso que fue muy espontáneo, así ocurre en lo que se hace viral, es lo más espontáneo, ¿no? Y estaba yo en la alberca de casa de mi compadre Jan Guevara, ahí en Montebello, y tenía una cerveza aquí, yo estaba dentro de la alberca, y mi hijo me estaba grabando, Diego, y estaba de fondo una de Luis Miguel. Entonces volteo, porque yo traía el pelo largo, traía 2 colas de caballo, volteo y ¡feliz domingo! Bueno, esa frase se inmortalizó hasta la fecha. Todo el primero que se levanta los domingos en los chats, lo sube. Entonces todos, digo, obviamente, pinche ridículo y muchas cosas, ¿no? Y se hizo tan viral que en Monterrey, mi exmujer, que nada tiene que ver su chat de corredores con esto, pues le llegó a ella también, ¿no? Digo, y hasta la fecha ahí ando en algún lugar y me dicen, a ver, di feliz domingo. Di feliz domingo. Feliz domingo. Ajá. Sí. Y bueno, porque la gente se levanta cruda, entonces Sí, esa claro. es la primera señal Así de que aliviánese. Y como esa, bueno, pues te vuelves señalado de alguna manera, pero bueno, eso quiere decir que vas andando porque estás en movimiento. Sí. Si no estás en movimiento, nadie va... Bueno, el que está a la vista siempre será señalado, ¿no? Así es. El que está a la vista siempre será Pero señalado. bueno El que que está ahora, chambeando siempre será así señalado. es. Pero qué bueno que ahora, con los años, pues ya aquellos que criticaban y señalaban, ya están subiendo contenido. Ya suben sus frases, ya hablan de algún tema. Y qué bueno, porque es un medio para expresarse y creo que eso es lo más importante, que podamos expresarnos siempre, en todo momento, todos. Oye, ¿será una manera de inmortalizarte también? Al final, para las generaciones, cuando ya no esté uno, que atiendan a estas plataformas, si es que existen todavía, pues que tengan una referencia de quién era, cómo hablaba, de qué hablaba, qué traía en la cabeza, qué traía en la mente, qué traía en el alma. Creo que es importante dejar ese vestigio, como antes. Llegó una civilización y empiezas a desenterrar y encuentras vestigios de todo lo que le interesaba a esa parte de la humanidad. Pues hoy estos serán nuestros vestigios a lo mejor. Sí, porque fíjate que nuestros recuerdos eran pues nada más las fotografías, si acaso algún video, alguna película en 8 tracks, ¿no? Digo, en estas, ¿cómo se llama? En 8 milímetros. En 8 milímetros, y pero es el único referente que teníamos, pero ahora, pues, tú hablas, por ejemplo, de la muerte y curiosamente te lo pueden empatar el día que te vayas como lo que tú pensabas entonces, ¿no? O sea, como que tienes mucha razón, te inmortalizan ahora las redes, porque puede quedar abierta incluso tu red social y tú ya no estar aquí. Oye, como te inmortalizan, como también te joden, ¿no? Bueno, porque está el Fofo de antes, el Fofo de hace 2 años, y ahora piensa esto. O sea, que hay la incongruencia que la incongruencia somos, ¿no? De un año a otro, ¿no? Claro. De cuando no participabas de la política y ahora ya participas activamente en las decisiones de gobierno. Sí, esta antítesis, ¿no? Rara, extraña, decía, pero así son. Sí, cuando estabas en el teatro, bueno, pues estaba yo chavito, éramos reaccionarios, ¿no? Y entiendes ahora las manifestaciones de los chavos. Digo, hay un dicho que dice que aquel joven hombre que de los 18 a los 22 no es reaccionario, es un pendejo. Eso fue. Pero el que sí, lo sigue siendo después es de los 25, sí. Después de los 25 sí, sigue siendo. Entonces yo creo que sí tenemos que ser demandantes en ese sentido y expresar lo que no estamos de acuerdo como sociedad, pero también tenemos que tener cierta congruencia de entender las cosas y entender... Y compromiso, ¿no? También, es decir, digamos que la crítica sin propuesta es una crítica vacía. Yo te digo que a los 18 años quería irme al Salvador, a la guerrilla. Ajá. Obviamente con Nunca quisiste ser periodista de guerra porque a algunos nos pasó. Fíjate que sí después, pero más que periodista de guerra, sí estaba muy inclinado hacia la izquierda en aquel tiempo, ¿no? Y después te das cuenta que no es ni izquierda ni derecha, es simplemente... empiezas a trabajar en la función pública de allá del otro lado y te das cuenta que toda la gente que está a tu alrededor también pensaba lo mismo que tú, nada más que obviamente al momento ya de ver las
las circunstancias, pues te das cuenta que hay intereses en todos lados y de todos. Que esta parte es también integral de tu vida, el tema político. ¿Cómo fue que después de la televisión tú prácticamente viste los inicios de Pablo Montero, o antes Óscar Hernández? Pero era tu camarada, es tu camarada. Yo me lo llevé a México. Yo estuve en Televisa un tiempo, estuve trabajando en algunas novelas, pequeños papeles. Hice como 10 películas también allá en México y se fue conmigo y él estudió en el CEA y ya él empezó a hacer su carrera, pues que con grandes oportunidades, pero bueno, pues no, sigue luchando y sigue trabajando, pero ha tenido grandes oportunidades para poder despegar. Sí, por supuesto, es que estás dentro del medio donde todo puede pasar. Así ¿no? es. Todo así puede es. pasar, lo bueno y lo malo. Fíjate que es una vida muy, ¿cómo te diré? Yo creo que muy pocos están preparados para poder asumirla como tal. Yo conocí a Manuel, hice un videoclip con Manuel del disco de las Barajas de Ana, el disco de La Chica de Humo, ahí viene una canción que se llama Las Barajas de Ana, yo salgo en ese video, y te das cuenta que, y lo platicaba con él, que si no estás con los pies en la tierra, pues obviamente las drogas, el alcohol, las mujeres, el desmadre te va a jalar. ¿Por qué te va a jalar? Porque la egolatría, que no es el ego, va a tentarte mucho. Vives con gente muy, no toda, pero vives con gente pues falsa, ¿no? Porque estás en un mundo muy falso, muy... Oye, si aquí abajo, en lo común y corriente, hay falsedad y hay chingaderas, allá es más claro, en televisión... Es más claro, Ajá. es más claro. Y la verdad, pues ahora que yo he estado en diferentes lugares en la televisión, no solamente como conductor, te das cuenta que ahora me interesa más estar atrás, como tú, ¿no? Produciendo, tratando de crear. Y ya otros serán los que conduzcan, ya otros serán los que lleven la imagen, ¿no? en ellos. Pero sí, en ese tiempo, gracias a los programas políticos, me invita, me vuelvo un periodista encontrando mis dones, sobre todo en las oportunidades. Yo salía con una azafata ¿te acuerdas aquella aerolínea que se llama Aerocalifornia? Aerocalifornia. Eran de Sonora o de por allá, muy guapa. Oye, varios amigos también salían con sobrecargos de... Sobrecargos de Aerocalifornia. Sí, no hayan sido las mismas. Sí, fíjate que ojalá en que peligro. No. En peligro eran las mismas. Entonces ella un día me marca antes de despegar y me dice, me empieza a pasar tips. Fíjate que vamos de México a Torreón y hay un personaje... artista. Un personaje... político. Sí, muy importante aquí en la ciudad. Gran amigo, no voy a decir su nombre, pero iba con una comitiva. Finalmente no era él, pero sí iba en esa comitiva y venía uno muy servido. Que no dejaron subir al avión. Entonces yo empiezo una trivia pues para empezar a fastidiar. Se va a ganar un disco de Joya, porque en ese tiempo era Joya. La estación. Quien adivine a quién bajaron del avión. Y acuérdense que nada más por 2 cosas te pueden bajar: por terrorista, que no es el caso, o por borrachito. Ajá. Entonces, no, pues la gente hablando y opinando y todo, es un desastre. Entonces, había para escoger, de borrachitos había para escoger nombres. Sí, empecé a hacer una semejanza con Torreón y Saltillo. Ajá. Obviamente, pues Humberto Moreira era el alcalde, que luego trabajé con él y después hizo mi compadre. Nada más aclara que no estás hablando de Humberto Moreira. Que no era Humberto Moreira el que bajaron del avión. No. Humberto Moreira estaba en Saltillo. Pero yo le hablaba a las 7 de la mañana. No, mira, Rodolfo, estoy aquí inaugurando una obra. Entonces le hablaba al de aquí al actual, en aquel tiempo. Ajá. No, el teléfono apagado. Está dormido. Estoy en el Versalles. Sí, está dormido. Todavía no es hora para empezar a trabajar. Y entonces eso llamó mucho la atención en Saltillo Capital. Si bien ya sabían por telecable, porque habíamos hecho enlaces estatales, de mí ya ahora era más agudo, más ya los políticos de allá, siendo capital de estado, pues ya te tomaban en cuenta como lagunero, como una región a la que pues vienen, pero no, en aquel tiempo no era tan como los periodistas de Saltillo, que tenían una presencia más diaria, ¿no? Y entonces me busca Humberto y empezamos a tener ahí entrevistas y me invita a trabajar con él cuando gana la gubernatura de su secretario particular aquí en la región. Y vienen 5 años de mucho aprendizaje, un hombre muy talentoso, la gente podrá tener su opinión.
y la respeto. Sin embargo, yo hablo de lo que yo viví. Sí, exacto, la parte que te tocó a ti. Sí, yo no leí, yo lo viví. Y lo que yo viví, la verdad, es un gran aprendizaje, un gran conocimiento. Conocí a mucha gente que en ese momento iba en ascenso con sus carreras políticas, que después fueron gobernadores, alcaldes, y de los cuales tengo tuve una, si no una gran amistad, pues sí una gran compañía, cercanía. Compañeros, cercanía y agradable, y hasta la fecha nos saludamos con mucho afecto. Oye, Fofo, esa es, digamos, tu única experiencia, porque estuvimos juntos también Sí. en una campaña, Sí. en varias campañas políticas. Fue interesante, ¿no? El participar de cierta forma, a pesar de que uno mismo decidiera, quizá por salud o por lo que fuese, no permanecer dentro del medio, porque también, igual que en televisión, Sí. las traiciones y la grilla y todo, pues es parte de una dinámica extraña, Sí. insalubre también, pero es parte del aprendizaje también. Sí, fíjate que aquí la parte más importante, creo yo, y algunos, obviamente me señalaban amigos mucho, Ajá. porque pues yo salí muy bien, afortunadamente, ¿no? O sea, yo soy una persona que tiene sus principios, sus valores, y la verdad es que a mí me encantaba esa posición porque yo podía ayudar. Entonces, ¿Qué hacías en el gobierno? fíjate que eran, entre otras cosas, trabajamos con la agenda del gobernador, pero un hombre que se fue acercando a la laguna. Entonces eso a mí me dio la gran oportunidad de empezar a abrirle puertas yo, ser conducto, ser puente entre él y empresarios laguneros que empezaron a conocerlo gracias a mí y a algunos otros que también empezaron con él, para que cambiara también su percepción sobre la laguna, ¿no? Entonces él también fue descubriendo conmigo un trabajo de agenda, pero también él me mostró y me enseñó la gran capacidad que tiene para servir, o sea, y para solucionar. Sí, puedes decir, bueno, pues es dinero del erario, exacto. No, pero hay gente que no lo hace. No, por supuesto. Entonces, la voluntad que tenía él siempre para resolverte es impresionante. O sea, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Qué tienes? No, pues tal. A ver, háblale a fulano, sultano, y terminabas arreglado. O sea, en cualquiera de los aspectos. Un médico, la mamá, la abuelita, la medicina, todo, cualquier cosa, él se involucraba mucho. Y háblame si no te han ayudado, vamos a darle continuidad, tú búscame. Te daba su teléfono en aquel tiempo, imagínate que un gobernador tenía su número de teléfono. En fin, muchas cosas, aprendí muchísimas cosas de él. Desafortunadamente, luego la vida tuvo sus turbulencias. Afortunadamente sé que está bien y que está ya con su familia y viviendo a lo mejor como empresario, quiero pensarlo, pero sí aprendí muchísimo. Y me di cuenta también de algo muy importante que ahora ya el político tiene que acercarse mucho a la ciudadanía, porque ya todo está tan abierto que un teléfono celular, cualquier cosa puede hacer que, sí, claro, que termine una carrera, ¿no? Así es, un mal mensaje. O que alguien surja de repente. Así es. Oye, Fofo, luego, has tenido una gran trayectoria, me refiero a tu vida está compuesta de muchas pequeñas etapas, decías tú, a lo mejor tú las visualices así, como etapas de 4 años, que cada 4 años la vida te ha puesto en la necesidad de reinventarte, y cuando yo lo pienso, creo que, pues sí, quizá cada 3 o 4 años empiezo un ciclo nuevo. Claro. Y es desafiante. Totalmente. Hablabas tú de la vida de tu hermano y yo también veo la vida de seres muy cercanos y amigos muy cercanos. Y la vida les ha tocado diferente. Totalmente. No que sea mejor o peor, simplemente es diferente. Totalmente. A nosotros nos ha tocado este camino en el que constantemente te digo esto, jamás hubiera pensado hacerlo, ¿no? Digo, a pesar de que me dedicaba a la televisión, pero esto particularmente, muchas cosas que he hecho nunca las vi en el radar. Y así ha sido la vida y así hay que entrarle. Y ser feliz en cada una de las etapas de tu vida. Viene esta etapa en la que brincas ahora a un tema. Estás involucrado en el tema artístico desde varias aristas. Representas una galería de arte. Sí. Estás cerca de la galería, pero antes estás involucrado en un festival que va a celebrar su 4ª edición.
Sí. que ha sido pues un emprendimiento bastante interesante Sí, en esta región. sí, fíjate que Miguel Besuña me invita hace 6 años a trabajar con él en su marca de Sotol, la hacienda de Canutillo, que tú lo has probado, Ajá, por ahí sí, nos hemos... bueno, bueno. que sí lo he probado. Y yo empiezo a trabajar, hicimos un trabajo muy interesante, porque fíjate, dentro de cada una de las etapas de las que tú hablas, en esta particularmente fue un tema de perdurar. Logramos que el Sotol sea patrimonio cultural del Estado. Y esto no nada más es así de fácil, sino que hay que hacer un documento, que se hizo un documento que tuvo que aprobarlo el Congreso del Estado, que tuvo que ver con este documento donde tú puedas justificar la parte cultural de un destilado, pero que también las comunidades utilizan la hoja para tejer, donde las comunidades lo utilizan también como un brebaje. Bueno, tiene muchas funciones en la parte cultural y logramos que en el primer festival pudiéramos tener ya el patrimonio cultural, el Sotol. Pero también en el primer festival logramos, como somos Coahuila, Durango y Chihuahua, los 3 estados denominadores, logramos hacer un evento muy importante en donde se rompe el récord Guinness al shot más grande del mundo. Sí, Ahorita que están me de tocó moda eso, exacto, sí lo más grande del mundo. lo más grande del mundo y Torreón tiene ya... La discada. Empezó, fíjate que el primero fue la clase de matemáticas más larga. Ah, sí. La UAL. La UAL. Yo ya se los hubiera a ella. Sí, yo no me quedo aquí a las 7 horas o 8 horas Sí, que no. se los doy. Los primeros 15 minutos, vámonos. Y el segundo fue el Sotol. Ya llevan varios. Ahora acaban de romper la discada más grande del mundo. Un gran esfuerzo ahí del Centro de Convenciones de Torreón, de la Cámara de Restaurantera y la Canirac y la Cámara de Comercio. Pero a lo que voy es que finalmente logramos nosotros este récord Guinness del show más grande del mundo y el eslogan de aquel tiempo, muchos no estuvieron muy de acuerdo, sobre todo nuestros amigos de otros estados, pero Torreón se convirtió en ese festival en un detonante muy fuerte. Se publicaron 2 libros, un libro en inglés y en español. Hubo temas académicos durante la semana, conferencias, exposiciones de pintura, una noche de fuego también que ahora ya estamos vinculando todo en un mismo día, pero ese fue una semana, pero fue terrible porque cada evento era como empezar otro festival, entonces sí es muy cansado. Y el tema del festival más importante es el concurso de mixología. Convocamos a todos los mixólogos del país a que compitan para crear un trago que sea muy original, que sea una creación que no tiene nada más que ver con la copa, sino todo su entorno. Y es muy interesante, ¿verdad?, acudir porque ya se disfrazan. Sí, claro. O sea, ya hay todo un misticismo en términos y en base a su trago. Y esto fue el primer festival, que fue un exitazo. El segundo fue en el Hotel Camino Real. El año pasado fue en Puerto Nuevas y ahora repetimos en Puerto Nuevas. Creo yo que es el lugar ideal. Porque es un lugar maravilloso. Maravilloso. Y tenemos la tumba sotolera también, el entierro sotolero, que también lo vamos a hacer. Se va a inaugurar un jardín botánico ahora. Y la gente puede ir y degustar. Váyase en Didi, en Uber, en taxi, porque va a salir flameado. Y el teleférico te puede subir y bajar perfectamente bien. Sí, es una gran experiencia, sobre todo, todo con medida, pero llegar a probar algunos de los destilados que traen de otras ciudades y de otras con muchos más grados de alcohol o menos grados de alcohol, algunos curados, algunos de sabores, en fin, y además los tragos que van a hacer los mixólogos, que también los prueba la gente. ¿Qué día es esto? Es el 16 de noviembre. 16 de noviembre. Cae en domingo, pero es puente. Es puente. Ideal. Dominguito. Ideal para ir a probar de todo lo que los mixólogos preparen. Así es, así es. Oye, ¿qué ha representado para la región? Precisamente en una región que no es propiamente conocida hasta ahora que ustedes están haciendo este esfuerzo. ¿Qué ha representado para la región este festival, Fofo? Porque no éramos particularmente una tierra de festivales. No, fíjate que es muy interesante tu punto de vista porque, de hecho, el año pasado logramos ingresar más de 7,000 personas según datos de Protección Civil y se ha convertido ya, según algunos, en uno de los 5 festivales más importantes de México. A partir del año pasado. Fíjate.
Entonces ya está en la mira pues de mucha gente que busca festivales de otras ciudades, que dice, bueno, pues vamos a Torreón, vamos a Torreón. Y ahí en Torreón va a ser el festival y se viene un día antes y se van un día después. Entonces sí hay ocupación hotelera y sí la gente está respondiendo. A lo mejor aquí en La Laguna muchas veces como lo tenemos aquí, pues no, muchas veces no valoramos lo que tenemos, pero sí es un festival que año con año ha ido creciendo y que seguramente será uno de los festivales que, que perdurará, porque es una parte de nuestra identidad. El Sotol es nuestra identidad porque es denominación de aquí de Coahuila y nos representa. En otros estados me tocó estar exponiendo en el stand donde llegara Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y probó el Sotol, le encantó y me dijo, oye, le digo, a ver, ¿por qué nosotros no tenemos aquí denominación de origen? No, porque pues ellos tienen. No, a ver, muévanse. Necesitamos una. O sea, hay estados que no lo tienen y sí te habla de, independientemente de todo, de una identidad, ¿no? El tequila de Jalisco, Claro. pero que ya son 13, 14 estados. El mezcal, que ya son también un número similar. Y el Sotol solamente somos 3 y ya no, es muy difícil que puedan dar otro. Entonces, hay que sentirse orgullosos de ser claro, sotoleros. por supuesto, así es. Y hay que probarlo también, Claro, hay que darse la oportunidad. Creo que en algún momento de la historia, no ubico exactamente cuándo, yo digo que cuando la novela ¿te acuerdas de aquella novela de Mirada de Mujer? Bueno. Yo recuerdo que en esa novela, por primera vez, o ese es el antecedente que yo tengo, para todo había el pretexto de un chotito de tequila y así se lo ofrecían. Sí. No sé si Ricardo Salinas había comprado algún ingenio tequilero y estaba promoviendo el tequila, o si había algún tipo de mensaje particular por el cual querían promover el consumo de tequila, pero de pronto, de ser una bebida que no estaba relacionada con un entorno social o con un entorno económico de bonanza, que la tequila era como una bebida pues mal tasada de alguna forma. De repente se convirtió en una bebida fresa y hay tequilas de miles de pesos. Sí, y ¿no? Sotoles también. Y Sotoles también. Fíjate que a mí, yo soy muy crítico de la televisión, a lo mejor sería como un Pedrito Sola. A veces. Pero sí se me hace que le copiamos a otros países, en el caso de Colombia, y luego queremos hacer como que es nuestro. Yo creo que antes de Mirada de Mujer hubo una novela que se llamaba, ahorita me acuerdo, con esta Margarita Rosa de Francisco, que hablaban precisamente... Margarita Rosa de Francisco. Una güerita preciosa, digo, ya está, una mujer madura, pero guapa, muy guapa. Y con Guy Ecker, ¿te acuerdas del actor? Guy Ecker, sí, claro. Entonces se la pasaban que el aguardientico, y el aguardientico, y el aguardientico. Siempre estaban lo mismo. Entonces yo siento que hay una conexión. Sí, una copia. Puede ser. Sí. Mirada de Mujer creo era de Epigmenio Ibarra, ¿o no? Sí, Epigmenio Ibarra. Que fue una novela muy exitosa, además. Claro, sí. Sí, bastante exitosa, ¿no? Bastante exitosa. Creo yo que de las novelas que partieron ahí el esquema del Príncipe y la Cenicienta, ¿no? Sí, así es, sí, porque era Ari Telch. Sí. Y esta señora, ¿cómo se llama? Era María Rojo, no era esta Aragón, ¿no? Angélica Aragón. Muy buena actriz, sí, muy buen elenco. Digo, ¿no? Rompía también con el paradigma porque era una señora madura y un chico joven, ¿no? Entonces era como era lo extraño. Que ahorita a nadie le extraña. A nadie le extraña, ¿no? Ya abunda, así es. Fue lo que abrió brecha, fue lo que liberó, digamos, ese tema. Oye, Fofo, pues finalmente me gustaría no irnos sin antes recomendar nuevamente y platicar un poquito de tu obra, que es de alguna manera el pretexto que nos une aquí, porque al final pues es un emprendimiento. Claro. Hablando del tema de los emprendimientos, pues esto también es un emprendimiento. ¿A quién no le gustaría publicar su libro? Y hay personas que no se atreven, ¿no? Fíjate que eso es muy importante porque aquella frase que tengo un hijo, siembra un árbol y escribe un libro, creo que es muy importante. La connotación tiene que ver, si en la comparación es a tener un hijo y a sembrar un árbol, pues tiene que ver con la expresión que tú vas a dejar y te va a inmortalizar, como lo que hablamos antes, ¿no? Y un libro habla de ti, independientemente que no estés escribiendo algo que te identifique, pero sí algo que tu opinión sobre algún tema siempre va a inmortalizarte. Este libro, creo yo, sin duda, que no sé si se vaya a vender mucho
o no, pero sí sé que quien lo va a leer va a tener esa fortuna que yo tuve al escribirlo de conectarse consigo mismo y de entrar a un tema que es finalmente una novela, pero que tiene todo el sesgo espiritual y de un trabajo interno que te vas a sentir identificado. La diseñadora que estuvo corrigiéndome el texto lloró varias veces cuando estaba leyéndolo porque sintió que algunas partes eran de ella. Uh-huh. Y eso está muy, muy motivador cuando te lo comentan. Uh-huh. Entonces no es un libro que pretenda a lo mejor ser un bestseller, pero sí pretendo por lo menos a una persona o a dos simbrar su corazón. Uh-huh. y dedicarse a ese gran reto que yo ahora tengo, a ese gran trabajo que yo tengo diario, que es trabajar en mí mismo. Uh-huh. y saber precisamente que debo estar con mi mente en blanco, uh-huh, que debo estar con mi emoción en paz y que para llegar a esa armonía y a esa paz, pues necesitas haber pasado por grandes turbulencias, grandes uh-huh tempestades, que después te das cuenta que no lo eran, que es parte de tu propia formación también. El crecimiento. Así es. Y este libro habla también, entre todo, de cómo enfrentando al dragón, la muerte es un tema en el cual, por supuesto, yo no creo, pero es una simbología de cómo termina algo que a ti te costaba trabajo poder identificar, que uh-huh era algo parte de ti mismo. Entonces, uh-huh, la muerte del dragón es la muerte precisamente de esa parte de ti que te permite estar apanicado, uh-huh, inmovilizado, y que siempre te va a estar queriendo bloquear todos tus proyectos. Para el emprendimiento, pues, es definitivamente muy sano y necesario matar al dragón. Así es, totalmente. Y aventarte, pues total, mira. No pasa nada. Si no pasa, pues vas a otra cosa y vas a otra cosa. Así es. Y yo he ido, bueno, tuve las gorditas, tampoco no me fue bien. Tuve uh-huh tortas, tampoco me fue bien. Este año ha sido un año así medio curioso porque muchas cosas no han salido, pero se han abierto otras. Pero entonces, empiezan a salir. Claro, esa es la parte importante. Mientras te mantengas en movimiento. Correcto. Esa es la base. Y ¿sabes qué? Con ánimo. Así el ánimo, de alguna manera, la energía que uno proyecta y lo que uno trae va atrayendo cosas realmente positivas. Y eso tiene uno que levantarse realmente con esta filosofía de agradecer a pesar de que no hayas tenido el mejor día anterior o la mejor noche anterior. Tienes que seguir agradeciendo. Porque la vida da vuelcos positivos también. Claro, claro. En cualquier momento. Y hay proyectos hoy en puerta que están caminando justo hacia allá, Fofo. Uh-huh. Es decir, te vinculas con Ricardo, de alguna forma, que trae un gran proyecto. Ricardo Piñera. Sí, exacto, con Ricardo Piñera, que trae, pues Ricardo trae 20 cosas todo el tiempo. Trae una gran capacidad de gestión para una película, para una empresa de contenidos audiovisuales, para una revista, y está prácticamente viéndolo todo al mismo tiempo, y lo hace bien, porque ya tiene la experiencia de la gestión de múltiples proyectos. Entonces lo hace bastante bien. Y finalmente, pues no es casualidad que te vincules en esta etapa de tu vida. Así es. Cuando tienes la posibilidad de hacerlo también. Así es. Todos tenemos un don que se llama la oportunidad. Algunos lo tenemos más desarrollado que otros. Así es. Pero el don de la oportunidad te permite, cuando estás en una disposición de la que tú hablas, de conectar con la gente que tienes que conectar para que las cosas se logren. Y entonces cuando estás abierto a ello, pues resulta que en la mañana conociste a la persona que finalmente va a catapultar tu proyecto y no te has dado cuenta, ¿no? Uh-huh. Y en lugar de eso le volteaste la cara y no lo saludaste. Así es. Entonces siempre hay que tener ese espíritu y ese ánimo. Ricardo creo que es una persona a la que hay que aprenderle muchísimo y estoy haciéndolo. Y creo yo que juntar y hacer sinergia con gente afín a ti es demasiado sano y es demasiado productivo. Uh-huh. Tienes que juntarte, como dicen, si tienes 5 borrachos, 4 borrachos, tú vas a ser el quinto. Vas a ser el quinto, así es. Y lo mismo es acá, pues, trata de buscar gente que te aporte y que sobre todo puedas aprender y que de ahí pueda salir algo interesante. A lo mejor no es gran negocio, pero sí el gran aprendizaje. Uh-huh. Fofo, pues muchas gracias por venir. Hombre, al contrario, hermano. Gracias por estar acá y gracias por... Pues siempre estamos vinculados de una u otra manera, aunque la chamba de repente nos obliga a abstraernos un rato, invariablemente estamos aquí. Y me da gusto
tenerte aquí. Teníamos el pasajero en ruta que el pasajero en ruta se quedó. Un podcast que teníamos aquí. Así es, digo, es igual, un experimento, hay que estarle tirando y hay que atreverse a hacer las cosas. No hubiésemos sabido de qué trataba Pasajero en Ruta si no lo hubiéramos experimentado. Y a lo mejor no es que sea un proyecto que al 100% está out, es simplemente irlo puliendo. Sí, claro, claro. Pero no puedes pulir algo que no puedes ver. Así es. ¿Qué vas a pulir? En términos de producción, pues sí requería cierto talento. No éramos tú y yo nada más, había todo un equipo que Ricardo Piñera lo encarece. Sí, entonces se hizo una temporada la primera, nos divertimos mucho. Sí. Bueno, vamos a ver si un día volvemos a retomar. Seguramente. Tuvimos el otro en el Encuentros también, entonces ahí vamos. Y ahorita me siento extraño que me estés entrevistando porque siempre estamos. Siempre estamos exactamente platicando. Hermano, muchas gracias. Me da mucho gusto, Fofo, muchas gracias, que estés aquí. Gracias por venir y gracias a todos ustedes por estar, por compartir este contenido. Acuérdense que Emprenduro, además de ser este podcast, es una red de emprendimiento de la que todos ustedes pueden formar parte. Es totalmente gratuito. Escriban a emprenduro@gmail.com, dejen sus datos, los publicamos en una página. ¿Para qué? Para obtener sinergia. La sinergia precisamente que necesitamos para que a nuestros negocios les vaya muy bien. Hasta luego y gracias por compartir. Muchas gracias.